El día de hoy tenemos una entrevista especial donde analizaremos la situación actual del conflicto entre Rusia y Ucrania, que a día de hoy, más de 3 años han pasado del inicio de la guerra, parece haber llegado a un punto crítico, mientras que factores externos como Donald Trump y la Unión Europea parecen estar influyendo más de la cuenta y arrojando obstáculos a una posible solución negociada. Para analizar este complejo escenario que se vive en Europa, hemos invitado a un especialista, Víctor Ternovsky. Él es periodista ruso de la agencia Sputnik, que nos va a compartir sus consideraciones sobre esta situación. Bienvenido, Víctor. Gracias por la invitación, ¿no? Y ya de entrada yo diría una cosa, si me permites, ¿no? Porque me parece que por otra parte, yo tampoco podía esperar ese escenario, pero me parece que sí parece que la situación permite aspirar a una solución diplomática. Y justamente proviene esto de la actual administración estadounidense de Donald Trump. Otra cosa, hasta qué punto se puede confiar en esta administración, sobre todo desde Rusia, pero algunos cambios sí los veo en ese sentido. Víctor, quisiera iniciar esta entrevista recordando algunas declaraciones que diste en Venezuela cuando fuiste invitado a la Feria Internacional del Libro de nuestro país, y en ese momento te hacían entrevistas sobre cuáles eran tus proyecciones sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, y decías no estar muy positivo sobre la esperanza de una finalización de ese conflicto. Esta proyección que hiciste acertada, porque aún estamos en esta situación bélica entre ambas naciones. ¿A día de hoy estás más positivo o no sobre este conflicto? Yo digo que hay mucha, o sigue habiendo mucha incertidumbre, ¿no? Con respecto a dónde va el conflicto, pero por otra parte sí hay cambios importantes, cambios que yo tampoco los esperaba. Y ese cambio mayor, con mayúscula, justamente proviene, tal como yo estaba diciendo, según mis criterios, desde la actual administración estadounidense de Donald Trump, que a juzgar por los hechos, y para mí es muy importante escuchar y ver lo que está diciendo la administración, el propio Donald Trump. Parece que su intención de encontrar una solución diplomática a este conflicto parece que es una determinación seria. Yo tampoco esperaba que iba a ser así, pero viendo, parece que es seria esta intención. Y yo trato de encontrar también la respuesta de por qué este giro radical por parte de la administración estadounidense, y creo que he podido encontrar algunas claves. Bien, si a ustedes les parece que merece la pena exponer estas claves, yo puedo hacerlo, pero bien, la determinación, lo que yo voy a decir ahora, de Donald Trump, justamente de esta administración, parece ser una determinación seria, o algo que no se puede decir sobre la postura de Europa, es decir, del Reino Unido y de la Unión Europea, porque ahí lo que estamos viendo es un belicismo total, amenazas contra Rusia y todo tipo de planes que justamente persiguen impedir una solución diplomática, una solución negociada de este conflicto. Bien, esos son dos escenarios diferentes, pero que Estados Unidos haya cambiado la postura es un hecho, es un hecho. Hace unas semanas vimos una escena que sorprendió al mundo, que fue esta disputa entre Zelensky y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, que por sorpresa de todos los medios ahí presentes y de quienes pudimos ver las imágenes luego, no nos esperábamos una situación parecida debido a la política que había venido ejecutando Estados Unidos con respecto a Ucrania y a Zelensky. ¿Cómo se vio este conflicto desde Moscú? ¿Cómo se vio esta escena sorpresiva para muchos desde Moscú? Sí, primero yo coincidiría en que lo que estábamos viendo ha sido algo inédito prácticamente en la historia de la diplomacia internacional. Algunos dicen que escenas como la que se pudo ver en la Casa Blanca son escenas de prácticamente hace siglos, ¿no? De la época medieval, pero es algo que nosotros hemos podido ver. Ahora, ¿por qué pasó esto? Y justamente esto pasó por la razón que que yo acabo de mencionar. En realidad, esta bronca es producto de desacuerdo de las dos partes, justamente con respecto a dónde va el conflicto. ¿Por qué? Resulta que Donald Trump insistía
en que Volodymyr Zelensky, es decir, Ucrania, Kiev, debe sentarse a negociar con Rusia la paz. Mientras que Volodymyr Zelensky vino a Estados Unidos con la agenda que comprendía justamente lo contrario, pedirle a Estados Unidos armas, seguir participando para tratar de asestarle a Rusia una derrota en el campo de batalla. Eso es lo que le indignó a Donald Trump. Donald Trump, y a juzgar por lo que se está diciendo desde su administración, dice que los hechos, los propios hechos, porque usted, por ejemplo, acaba de mencionar esos 3 años de conflicto armado y 3 años de participación en ese conflicto armado por parte de Estados Unidos, de Europa, con inversiones multimillonarias. Por ejemplo, Trump cifra la participación estadounidense en como mínimo 350.000 millones de dólares. Esto prácticamente no pudo hacer nada, es decir, Rusia está ganando en el campo de batalla. Y Trump dice que como seguir en esto por parte de Estados Unidos sería despilfarrar el dinero, dice que la opción es sentarse a negociar. Y para Zelensky le dice, continuar el conflicto con Rusia significaría para Ucrania seguir perdiendo su gente en el campo de batalla y seguir perdiendo territorios. ¿Por qué la bronca? Porque Volodymyr Zelensky vino prácticamente a contradecir, ¿no? A no coincidir con Donald Trump. Y otro detalle que me parece para nada menor, porque vino además Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, vestido de, digamos, forma militarista, mientras que, tal y como se estaba pensando esta reunión en el despacho Oval por la parte estadounidense, comprendía que Zelensky debió haber venido vestido de traje oficial, justamente mostrando su disposición a dejar ya en el pasado la etapa del conflicto armado, de la guerra, y mostrar su disposición a pasar ya a la etapa pacífica, a la etapa de negociar diplomáticamente. Y cuando Trump le vio, incluso mostrando con su propia ropa, que su agenda es belicista, entonces de esta manera Zelensky aportó muchísimo a esta bronca. Bien, para no extenderme demasiado y para poner punto final, yo quiero decir lo siguiente. Justamente esa bronca para mí fue una confirmación más de la seriedad de la intención estadounidense de buscar un arreglo diplomático. Y justamente la negativa de Zelensky de aceptar ese escenario fue lo que provocó este escenario inédito. Al parecer, bueno, al parecer no, ya es un hecho que las armas que Zelensky no pudo conseguir en los Estados Unidos las va a conseguir en Europa, ya que la Unión Europea se ha reunido en pleno y piensan adelantar un plan de rearme para Ucrania. ¿Cómo le viene eso al conflicto? ¿Es posible que sin el apoyo de los Estados Unidos Ucrania logre mantener la fortaleza de hacerle frente a Rusia, contando únicamente con la Unión Europea? ¿Sabe? Yo le voy a responder así. Primero, yo obviamente lo veo con preocupación, porque lo que estamos viendo es justamente una fuerza poderosa económicamente, sobre todo como es la Unión Europea, apostando abiertamente por continuar e incluso agravar el conflicto armado, porque otra interpretación de lo que están haciendo y de lo que están diciendo no la hay. Usted, por ejemplo, acaba de mencionar ese presupuesto militar prácticamente sin precedentes de más de 800.000 millones de euros en rearme. Y dicen abiertamente, ¿qué significa este rearme? Producir más armas para armar a Europa y además para armar a Ucrania. Y al final, todas estas armas contra Rusia. Bien, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Por ahora, lo que tiene la Unión Europea es dinero. El dinero no se convierte en armas tan, digamos, prontamente. Eso requiere de tiempo, de esfuerzo, de organizar algunos procesos productivos industriales. Es decir, eso no se hace de la noche a la mañana. Y en este contexto se produce otra declaración muy cínica, en este caso desde el Ministerio de Defensa alemán, porque ahí dijeron que hay que continuar y hay que seguir alimentando el conflicto ucraniano tanto tiempo como sea posible. ¿Para qué? Justamente para darle a Europa el tiempo para organizar todos estos procesos. Es decir, están diciendo abiertamente que el papel que le asignan a Ucrania desde Bruselas es la de poner carne, digamos, la de poner muertos en el campo de batalla para darle a Europa tiempo.
Y es algo tremendo, es interesante que desde la oposición, prácticamente aplastada ya en Ucrania, pero desde la poca oposición que ha quedado, ya están denunciando este papel nefasto que se le está asignando a Ucrania y se están revelando. Ya hay voces en la propia Ucrania diciendo que no, vamos a apostar en ese escenario por la paz. E incluso yo le diría una cosa más, porque Europa tampoco es algo homogéneo. Es decir, vemos estas caras visibles del paisaje político europeo, belicistas como el presidente francés Macron, como el primer ministro británico Starmer. Sí vemos a esas personas, pero hay otras voces, como por ejemplo el caso del primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, de Eslovaquia. Es decir, hay otras voces diciendo que no, ya hay que seguir el ejemplo de Estados Unidos y darse cuenta de que el camino idóneo sería el de diálogo, el de la diplomacia, no de armas. Porque, bien, y no lo digo yo, lo que dijo Trump es lo siguiente, ya no es sensacionalismo, ya no es amarillismo, es un presidente como el presidente de Estados Unidos diciendo que insistir en derrotarle a Rusia militarmente en el campo de batalla es algo que podría provocar una tercera guerra mundial, además una guerra nuclear. Bien, el escenario es este. ¿Cuáles serían las condiciones mínimas que exige Rusia para poder entrar en una negociación, en una salida negociada? Sí, las condiciones de Rusia son muy claras y Rusia las dice abiertamente. Bien, y además el porqué justamente de esta operación militar especial rusa, porque Rusia, y también yo ahora voy a recordar, lo que está diciendo Donald Trump es dándole la razón a Rusia y dándole la razón a las causas que provocaron, según Rusia, la operación militar especial, porque dice el propio Donald Trump de que la operación militar especial rusa es prácticamente respuesta al acercamiento de la OTAN a las fronteras rusas. Se trató de incluir a Ucrania en la OTAN. Rusia no puede permitirse tener una OTAN en sus fronteras, porque representa peligro, amenaza militar para la seguridad nacional de Rusia, como no se, y como las contrapartes de Rusia desatendieron las preocupaciones de Rusia con respecto al acercamiento de la OTAN a sus fronteras, Rusia no tuvo otro remedio que proceder a la operación militar especial. Entonces, ¿por dónde pasa, según Rusia, el arreglo de ese conflicto? Es decir, hoy mismo el conflicto termina, dice Rusia, pero las condiciones son las siguientes. Ucrania no puede estar en la OTAN. Es lo primero, no puede provenir ningún peligro de carácter militar para la seguridad nacional de Rusia desde el territorio ucraniano. Segundo, como debido justamente a la negativa de las autoridades ucranianas, asusadas además justamente por Estados Unidos y por la Unión Europea, de arreglar el conflicto mucho antes, en el propio año 2022. Entonces, las tropas rusas avanzaron de mucho. Y además, en la constitución rusa se incluyeron ya los territorios que llegaron a pasar a la soberanía rusa, ¿no? Es decir, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las regiones de Gerson y Zaporozhye, antes del año 2022, fueron territorios de Ucrania. Ahora, según la constitución rusa, son territorios de Rusia. Es decir, dice Rusia que Ucrania debe asumir la soberanía rusa sobre esos territorios y Ucrania no en la OTAN. Esas son dos condiciones básicas de Rusia. Y sí, y lo siento, ya pongo punto final porque dice Rusia y dice Donald Trump que para Ucrania rechazar aceptarlo ahora significaría peores condiciones en el futuro. Y no fue Rusia en comenzar, vuelvo a repetir. Donald Trump recientemente ha amenazado con un paquete de nuevas sanciones dirigidas a Rusia para forzar esa negociación. ¿Tú crees que Rusia puede suavizar esas exigencias por temor o por frenar esta amenaza de sanciones de Donald Trump? Bien, yo primero lo que diría es que las amenazas de sanciones ya no se entiende bien de cómo se puede asustarle a Rusia, mientras que Rusia ya es el país más sancionado de la historia. Yo incluso voy a salir un poquito del tema porque de la misma manera, por ejemplo, la administración estadounidense ahora mismo le está amenazando a Irán
a Irán, le exigen, digamos, prometer abandonar su programa nuclear bajo las amenazas de imponerle todas las sanciones del mundo. Pero todas las sanciones del mundo ya están impuestas a Irán. Lo que tiene que ver con su sector energético, con su sector financiero y muchas otras. Lo mismo está pasando en el caso de Rusia. Otra cosa, Rusia sí le hace caso a lo que está diciendo Estados Unidos. Es decir, Rusia dice que sí tenemos de qué negociar, sí tenemos de qué hablar y sí podemos encontrar puntos en común. Rusia no rechaza negociar. Así que bien, respecto a cómo podría Rusia suavizar su postura, eso habría que estar, digamos, en los gabinetes de poder de Rusia. Yo no puedo, digamos, estar en esos gabinetes de poder. Pero por lo que yo estoy viendo, digamos, una postura o la suavización de la postura rusa, según mis criterios, sería limitarse a lo que yo acabo de decir. Una Ucrania fuera de la OTAN y el reconocimiento de la soberanía rusa sobre estas regiones que pasaron a ser parte de Rusia según la constitución rusa. Es decir, la suavización de la postura rusa sería no ir más lejos. Y Rusia no iría más lejos si ahora mismo se encuentra, digamos, una solución para todos. Además, un arreglo diplomático le conviene también a Ucrania, porque lo que pide Rusia no es solamente para que, digamos, para lograr condiciones buenas para Rusia. Rusia de lo que está hablando es de una arquitectura de seguridad en Eurasia, en Europa, que uh, garantiza la seguridad de todos los países habitantes de ese continente. Es decir, Rusia quiere sentirse protegida, pero además entiende el derecho de Ucrania de sentirse protegida, el derecho de Europa, del resto de Europa de sentirse protegidos. Y justamente el hecho de quedarse roto ese equilibrio en su momento en el continente debido justamente al avance de la OTAN a las fronteras rusas, esa arquitectura de seguridad que se creó después de la Segunda Guerra Mundial quedó rota. Y lo que propone Rusia ahora mismo es negociar una nueva arquitectura de seguridad en ese enorme espacio. Y bien, yo solamente porque lo estaba diciendo, que conviene a todas las partes frenarlo lo más pronto posible y firmar los documentos lo más pronto posible en vez de proseguir ese conflicto. Aquí no solamente se está hablando de una Rusia queriendo algo, es algo que le beneficia a todos, absolutamente. Con una economía debilitada, con una sociedad ya cansada de la guerra, totalmente agotada, y con una posición totalmente desventajosa del presidente ucraniano, ¿cuál es tu análisis sobre por qué en ese contexto aún Zelensky pone tantas trabas a la negociación, a la salida finalmente de ese conflicto que le está haciendo tanto daño a su sociedad, a su país? Sabes, una muy buena pregunta. Yo diría que me parece que lo que explica esta postura de Zelensky es la misma que explica además el belicismo de sus aliados europeos. ¿Qué es lo que está pasando? Porque para Zelensky reconocer, o para Zelensky aceptar sentarse a la mesa de diálogo, para Zelensky aceptar, digamos, abandonar uh, la guerra, ¿no? Y sentarse a la mesa de diálogo significaría prácticamente reconocer el error de haberse apostado en su momento por meterse militarmente con Rusia. Y lo mismo, justamente, cambiar, digamos, ahora mismo de postura, cambiar un giro, digamos, en lo que tiene que ver con el conflicto ucraniano por parte de Europa, también significaría para ellos reconocer haber cometido un error de haber apostado por armas en vez de haber apostado por diálogo. Es decir, para ellos significaría un desprestigio. Y para Zelensky significaría literalmente perder su cargo. Y me parece que más allá, porque además la propia población ucraniana, la propia justicia ucraniana podría preguntarle en términos jurídicos o pedirle rendir cuentas por lo que significó su presidencia para el país. De ahí resulta que la guerra es prácticamente la clave para su subsistencia, ¿no?, al frente de Ucrania.
y cuestión de su seguridad personal. Me parece que eso es lo que está pasando. Y de hecho, lo dijeron lo mismo desde la administración de Donald Trump. Y Donald Trump puede permitirse reconocer que por parte de Estados Unidos fue un error haberse apostado por un conflicto armado con Rusia. Porque Trump dice, no fui yo quien lo hizo, fue la administración anterior de Joe Biden. Pero Volodymyr Zelensky no tiene esta opción y tampoco la tienen los actuales líderes europeos, que fueron los que hicieron absolutamente todo para alimentar este conflicto. De ahí la negativa de Zelensky, porque para él ahora mismo cambiar de postura y sentarse a negociar es reconocer su derrota, reconocer el error de haber apostado por derrotar a Rusia militarmente. Además, deja a Ucrania en peores condiciones justamente por haber apostado por tratar de derrotar a Rusia militarmente. Ucrania perdió quinta parte de su territorio. ¿Cuántos soldados fallecieron en el campo de batalla? Y para que se entienda, a nadie le encanta. Yo le estoy hablando desde Rusia. A mí no me encanta el conflicto en absoluto. Me parece que prácticamente a ninguna persona sana le encantan las guerras. Pero las guerras pasan, las guerras ocurren desgraciadamente. Y como dicen los especialistas, las guerras son la continuación de política cuando la diplomacia fracasa. Fracasó la diplomacia, tenemos la guerra. Ahora parece que podríamos volver a la diplomacia. Ojalá se dé. Pero me parece que estamos viendo quienes no quieren la diplomacia. Y no es Rusia, y tampoco es la actual administración estadounidense, que también tiene sus razones de por qué. Pero bien, los hechos son como me parece, no como los que yo estoy diciendo ahora mismo. ¿Cuáles serán esas razones de Donald Trump, que ha demostrado siempre ser un hombre tan pragmático, que no hace nada de forma gratuita sin que le beneficie de alguna manera? ¿Por qué ahora está abogando por la paz entre Ucrania y Rusia, Donald Trump? Sí, me parece justamente por lo que usted estaba diciendo, es decir, me parece, yo explico, ¿no?, de qué yo estoy hablando, porque me parece que aquí estamos asistiendo a los cálculos prácticamente, cálculos de un empresario, de otras cosas, porque Trump, tal y como yo estaba diciendo, cifra en como mínimo 350 mil millones de dólares el desembolso de Estados Unidos para alimentar el conflicto ucraniano. Además, dice que Estados Unidos no recibió prácticamente nada a cambio. Es decir, este dinero fue a Ucrania y para Estados Unidos, ¿qué significó? Pero, por si fuera poco, dicen desde Estados Unidos, desde la actual administración estadounidense, que lo que sí recibió Estados Unidos a cambio no es dinero, pero muchos problemas para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y resulta que en este caso por parte de Rusia, ¿qué es lo que pasó? Al arremeterse, al apostar por la confrontación con Rusia, Estados Unidos con sus propias manos, lo que hizo en particular es fortalecer esta alianza entre Rusia y China, entre Rusia, China e Irán. Y para la actual administración estadounidense, ellos prácticamente abiertamente dicen que su enemigo a batir es China. Ellos propios crearon, forjaron, fortalecieron esta alianza entre Rusia y China. Y la alianza entre Rusia y China, según los propios expertos y analistas occidentales, es una alianza económica y militar que incluso podría igualarse o superar en algunos aspectos a lo que calificamos como, digamos, el mundo occidental. Otra cosa, Estados Unidos prácticamente le obligó a Rusia a salir del tratado que prohíbe ensayos de armas nucleares. ¿Qué gana Estados Unidos con esto? Además, Putin en su momento dijo que como están sordos allá en Estados Unidos, Rusia no tiene otro remedio que quizás compartir algunas tecnologías militares con algunos adversarios de Estados Unidos, como los estadounidenses lo hicieron con los ucranianos, transfiriéndoles armas y tecnologías contra Rusia. Es decir, dice la actual administración estadounidense de que la gestión de Joe Biden, el anterior presidente estadounidense, con respecto al conflicto ucraniano, ha creado riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos, entre otros problemas que tiene Estados Unidos. Yo me refiero a problemas económicos. Ahora mismo Elon Musk, que es el responsable del Departamento de Eficiencia de Estados Unidos, dice que Estados Unidos prácticamente podría acabar en bancarrota por problemas de su deuda pública y los gastos en la deuda pública superan los gastos en defensa. El presupuesto militar estadounidense es enorme, es de más de 800 mil millones de dólares. Es decir,
El porqué del cambio de la postura estadounidense es justamente este. A Estados Unidos solamente le trae problemas. Y la luz al final del túnel, lo que sería la derrota de Rusia, no se ve ni de cerca. Ahora, Víctor, finalmente voy a pedirte que hagamos otro ejercicio de proyección como el que hiciste hace unos años acá en Venezuela. ¿Qué crees tú que va a pasar en los próximos días, en las próximas semanas, bajo el escenario que hemos estado analizando en esta entrevista? Buena pregunta. Yo digo honestamente, primero, yo veo que me parece bastante seria la determinación estadounidense por la paz de la actual administración estadounidense, pero además vemos quiénes se están oponiendo. Y se está oponiendo Europa a esto. Ya estábamos hablando en este programa de su enorme programa de rearme aprobado. Y yo lo veo con preocupación. Yo no sé qué es lo que les ocurriría allá en Europa a Volodymyr Zelensky, porque tampoco descartaría un escenario en el cual optarían por morir matando, como se está diciendo. Ojalá no se dé, ojalá prevalezca la razón, pero en cualquier caso, digamos, yo veo con mucha preocupación lo que se está diciendo desde las cabezas visibles, vamos a decirlo así, de lo que es Europa, el Reino Unido y la Unión Europea. Y yo estaba diciendo que, digamos, convertir este enorme dinero en armas, en todo lo que están diciendo, rearme, nuevas armas, tecnologías, eso todo requiere de tiempo. Pero por otra parte, me parece que nunca hay que subestimar al adversario. Y es la Unión Europea quien se posiciona ahora mismo como adversario y enemigo de Rusia. No es que yo lo digo que son enemigos, son ellos los que ahora mismo en su cumbre acaban de proclamar a Rusia su enemiga a batir. Y me parece que no se puede subestimar a ellos. Así que veo con preocupación. En cualquier caso, continúa el conflicto, mover a la gente y vuelvo a repetir, a nadie le encanta esto. A todo el mundo me parece que le encantaría la paz. Y quienes se oponen a la paz ahora no es ni Rusia ni tampoco es Estados Unidos, y a mí me sorprende este hecho, lo de Estados Unidos, pero debo constatarlo. Y quienes se oponen, Europa, Volodymyr Zelensky. Así que preocupación, ojalá se solucione, pero absolutamente incierto el escenario, me parece. Yo lo único que le diría es lo siguiente, el escenario que no lo veo probable de ninguna manera, es una Rusia resignándose, las manos y diciendo que por favor, que levanten todas las sanciones, que nos vamos, que la OTAN militarice y se instale en todo nuestro vecindario. Es un escenario absolutamente imposible. Así que bien, este es el escenario. Bien, muchas gracias, Víctor, por aceptar nuestra entrevista el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bien, agradecemos a Víctor Ternovsky, periodista ruso, quien nos daba su análisis sobre lo que es hoy día el conflicto entre Rusia y Ucrania, cómo actores como los Estados Unidos y la Unión Europea están tirando dos visiones diferentes sobre lo que debería ser el desarrollo, la posibilidad de una salida negociada a este conflicto. Esperamos en esta entrevista haberle entregado suficientes insumos para que usted pueda analizarla y sacar sus propias conclusiones sobre las dos posibilidades que existen, que haya una salida negociada, pacífica a el conflicto entre Rusia y Ucrania, o por el contrario, que gane el rearme y la posibilidad de hacer mucho más largo y mucho más extendido en el tiempo este conflicto que afecta la geopolítica internacional. Muchas gracias, Víctor, por estar en Alma Plus TV. Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias. Esperamos que nos envíen cualquier tipo de opinión o comentario sobre esta entrevista. Estaremos muy atentos en nuestro canal de YouTube. Somos Alma Plus TV. Le invitamos a que se suscriban, a que activen las notificaciones para que estén atentos a los contenidos que constantemente estamos compartiendo con todos ustedes. Yo me despido y será hasta una nueva entrevista. Hasta luego.